¿Qué tal? Buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema el vértigo de ser uno mismo. Y en esta entrega nos vamos a enfocar en varios tópicos. Pues vamos a decir que, primero que nada, como una imagen general, ¿qué es aquello que nos causa un vértigo? ¿Qué es aquello que nos desconecta de manera constante a sentir que no embonamos, a sentir que no somos suficiente, a cargar con culpa, a sentir que no merecemos un buen trato y de alguna manera tener miedo, por ejemplo, al éxito, tener miedo a la aceptación de otros, a que de pronto nos sintamos raro que una relación amorosa o interpersonal, digámoslo así, funcione. Así que este vértigo de existir, este vértigo de ser nosotros, puede tener que ver con una polifonía, con una multiplicidad de voces que vamos a reflexionar el día de hoy. Por otro lado, no únicamente vamos a hablar un poco de nuestra situación existencial como sapiens, como humanos, pero también con base en la psicología budista traer herramientas que ciertamente nos puedan ayudar para transformar nuestra experiencia. Y esto siempre aclaramos que son propuestas que pueden enriquecer el diálogo interior para integrar nuestro trauma, para integrar la experiencia personal centralizada de nuestra mente. Así que sin más, vamos a iniciar esta reflexión, como les menciono, que lleva por título el vértigo de ser uno mismo, disculpen, y en una primera idea pudiéramos argumentar que de manera constante nos encontramos en esta circunstancia de cargar culpa o de sentir no merecer o de alguna manera tener estos brotes de ansiedad, o de pronto pudiéramos tener una disfuncionalidad cognitiva, emocional, relacional. Y ciertamente hoy en día estamos acostumbrados a un diagnóstico. De pronto vamos a un psiquiatra o a un psicoterapeuta y nos diagnostican y nos dicen: mire, usted tiene este trastorno. Uno sale con el complejo nombre de ese trastorno y de alguna manera trata de hacer sentido. Sin embargo, un secreto, digámoslo así, importante que cargamos todos los humanos, es que es sumamente difícil ser nosotros mismos. Desde el vientre materno, incluso hay escuelas de psicología en Occidente que hablan incluso desde antes de la concepción, y esto tiene que ver con las estructuras psicoemocionales de papá y mamá y las circunstancias externas. Los humanos comenzamos a cargar vínculos, conexión con el entorno en el que vamos a nacer. Nos hacemos del secreto, de las culpas o las medias verdades, de las razones por las cuales posiblemente papá y mamá se unieron, qué expectativas tienen, qué formas de construcción emocional y de realidad, cuáles fueron las relaciones de sus padres para consigo mismos. Y con esto empiezan a concebir, no únicamente de manera biológica, sino también a concebir la estructura emocional de esta pequeña o pequeño que va a nacer. Y allí hay varias pulsiones, vamos a decir, varias voces que van incidiendo en la estructura de acuerdo a lo sistémico de Hellinger, diríamos
la pertenencia, el orden que ocupas en ese sistema familiar y finalmente el intercambio que vas a hacer. De cualquier manera, en esta polifonía, en esta multiplicidad de voces, es como nacemos, y la cultura occidental de manera particular es aquella que constantemente nos dice frases como sé tú misma, encuentra tu verdadero ser, y vas incluso a algún curso de espiritualidad o psicología transpersonal y te dicen tienes que encontrar quién eres, y de pronto tratamos de echar mano de estas pertenencias, como se dice clásicamente en la psicología, estas lealtades, y echamos consciente o inconscientemente mano de la memoria, de nuestros traumas, de nuestros dolores, de la inequidad emocional que pudimos probablemente experimentado. Y en este contexto tratamos de encontrar en esta gran mezcla de experiencias una especie de identidad. Y es allí donde pudiera encontrarse el error. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la psicología budista no necesariamente hay que encontrar a un yo, hay que necesariamente encontrar tu esencia y luego venderla a quien te quiere escuchar. Como más bien es un proceso de pacificación con nosotros mismos, es un proceso de descubrimiento de estas cualidades y desventajas que pudiéramos llevar, de estos traumas que hay que distinguir entre traumas personales y aquellos traumas que en realidad tomamos de el sistema familiar, que incluso desde el vientre materno pueden ocurrir. En este contexto vamos a ver ciertos puntos de cómo es que generamos una desconexión importante con nosotros mismos, cómo es que el vértigo de ser nosotros se puede acentuar. La primera idea es la comparación. En búsqueda de encontrarnos, en la intención de ver quién somos, constantemente nos comparamos, constantemente estamos, y esto es desde el jardín de infantes, y comenzamos a establecer estas relaciones horizontales, desde donde viene un primer vértigo, desde donde vemos aquella compañerita tiene mejores zapatos que yo, o sus papás se ven mejor que los míos, o tratan mejor a mi amigo que a mí, y comenzamos también esto incluso en la relación con hermanas, hermanos, si los tuvimos, y es allí donde con la comparación, que es algo que nos da el lóbulo órbito prefrontal, el neocórtex, que nos permite imaginarnos afuera de nosotros mismos y compararnos con alguien que estaría también afuera de nosotros mismos, y pensamos, esta persona es más alta que yo, esta persona es más popular que yo, esta persona tiene esto o carece de aquello, o soy mejor que esto, que ella o que él. Y en esta comparación que no dejamos de tener hasta el día de hoy, todo el tiempo nos estamos inconscientemente comparando, y esto nos lleva implícitamente a una competencia, a un, como se dice en la psicología budista, a un mejor que yo, a un peor que yo, a un igual que yo. Y la persona peor que yo es con aquella que me siento orgulloso porque, qué sé yo juego mejor ese deporte, o tengo más destreza en la escuela, o soy más popular, o como fuera. Entonces comenzamos a establecer un sentido mediante la comparación y la competencia de ser mejores, de que hay, entre comillas, personas inferiores a nosotros, y esto nos puede brindar una aceptación social, incluso desde la escuela elemental o incluso el jardín de infantes. Luego
mejor que yo, esto nos puede llevar a una especie de humillación interna, que es lo que Aristóteles mencionaba respecto a la envidia. Esta persona que es más alta que yo, que es más popular que yo, que es más atractiva que yo según lo que yo pudiera pensar, me humilla interiormente. Entonces tengo esta decisión, pero a partir, según la psicología budista, de la envidia, ya sea que nos unamos a la persona y queramos de alguna manera hacernos responsables de que no sea superior a nosotros, como una especie de envidia sociópata, o bien le difamamos a distancia, o bien le confrontamos físicamente, o bien le confrontamos verbalmente, y esto es justamente que un recurso inconsciente humano en términos de confrontación por una simbología, por algo meramente imaginado, a diferencia de los mamíferos tradicionales, que de pronto por territorio se pueden confrontar, de pronto por alimentos se pueden confrontar, por parejas de reproducción, pero el humano simplemente confronta al otro porque inconscientemente se siente humillado, porque imaginamos que esa persona es más bella que nosotros, o de pronto están las canonjías sociales, socioeconómicas, desde donde tú vales como individuo lo que poseas materialmente. Así que si tienes más recursos, un mejor auto, unos mejores zapatos, entonces comienzas, como dice este autor y conferencista, empresario japonés Ken Honda, comenzamos también con trauma inconsciente respecto al dinero, como una especie de recelo porque de pronto papá no tenía el auto de el papá de tu compañera, y comenzamos con ese sentido de inadecuación apoyado por, insisto, los consensos sociales de que en realidad tú vales cuanto tengas, tu auto, tu casa, incluso las canonjías familiares, de linaje, de apellido, de cuántos lugares has visitado, o bien ya reducido a que si tu cuerpo es atractivo o no. Entonces, como argumentaría en algún momento Eric Fromm en el libro La Sociedad Sana, o bien El Arte de Amar, tu cuerpo se vuelve también un objeto de intercambio en este mercado de valores exteriorizados. Y una persona igual que nosotros es alguien con el que desarrollamos siempre una especie de mentalidad o tú o yo. Así que nos vamos a confrontar como en una pelea, porque aquí solo hay lugar para una. Aquí solo hay lugar para una persona. Entonces, el sapiens constantemente se vuelve un individuo que se encuentra compitiendo con todo lo que se imagina que establece sus relaciones. Otro de los importantes marcadores de este vértigo de ser uno mismo es el abandono. Y como hemos argumentado en otras entregas, que a propósito les recomendamos mucho entrar al canal de Centro Himalaya, tanto de YouTube como de Spotify, como los podcasts de Google, de Apple, de iHeartRadio, o bien en Instagram cada vez que hagamos una entrega. Allí vemos el tema del abandono, como el sapiens es la única especie animal cuyo cerebro se termina de formar hasta los 25 años de edad. Para la mayoría de los mamíferos, 25 años implican en ocasiones 2 ciclos de vida. Esto es, hay especies de perros que posiblemente alrededor de los 10, 12 años, ya en la senectud, mueren. Algunos gatos alcanzan la edad de 25 años y por supuesto otros mamíferos, pero es cuando el ser humano comienza a hacer uso pleno de su cerebro, y como todos sabemos, hasta los 7 años somos seres
completamente dependientes a las estructuras externas y sociológicamente hablando, hasta los 12 años alcanzaríamos la autonomía, la capacidad de autosustentarnos. Por supuesto, esto es a nivel académico. Todos tenemos algún conocido o conocida que ya por encima de los 40 años está pensando en independizarse de sus padres. Pero como quiera que fuere, ciertamente el ser humano puede experimentar un sentido de abandono de manera recurrente. ¿Por qué? Porque también las estructuras relacionales actuales, donde afortunadamente hay una mayor equidad profesional y económica, participación humana en actividades económicas. Sin embargo, el hecho que el bebé humano no pase el suficiente tiempo con mamá particularmente, también con papá pudiéramos argumentar, pero el vínculo, el bonding principal a nivel de mamíferos, y no es por la leche materna, es con la madre. Y el hecho que únicamente se den 3 meses, como argumenta el autor y psiquiatra Gabor Maté, deberían de ser 3 años en que el pequeño debería estar muy cerca de mamá y no meramente ser dispuesto a profesionales, cuidadores infantiles. ¿Por qué? Porque esto también va a afectar mucho en su estructura sináptica, como menciona el neurocientífico Antonio Damasio. Eso va a afectar nuestras emociones. De tal suerte que todos pudiéramos decir también llevamos ese secreto del abandono, de sentir que algo nos falta o alguien nos falta. Y esto a su vez es alimentado por la industria cinematográfica, las series, las canciones, toda esta literatura donde necesitas por fuerza estar con una persona que te entienda. Y por supuesto estoy de acuerdo que somos seres eminentemente sociales, los humanos. No obstante, esta obsesión por encontrar tu better half, tu mejor mitad, encontrar tu media naranja, la persona que te va a entender, con la que vas a compartir tu vida, que va a estar pendiente de ti, en muchas ocasiones acaba en decepción. ¿Por qué? Porque la mayoría de los humanos tenemos carencias infantiles de abandono, donde quieres que tu pareja de una u otra manera se convierta en tu papá o mamá que no tuviste. De tal suerte que se vuelve muy compleja la autogestión emocional. Y ojo, no estoy argumentando que debamos de estar solos, que tengamos que estar solos. Lo único que argumento es que estar obsesionados porque vas a encontrar a esa persona que, ya para ponerlo un poco más simple, te va a cargar, te va a dar de comer, sacar el airecito de la espalda y también te va a cambiar el pañal, se vuelve sumamente difícil, y es la razón por la cual muchas relaciones acaban con un profundo rencor. Como observamos, parte de la tendencia y casi que consenso social es que es perfectamente normal odiar a tu expareja, que es sumamente comprensible. ¿Por qué? Porque te decepcionó. ¿Por qué? Porque prometió cosas que no pudo cumplir. Pero si observamos en retrospectiva, ciertamente nosotros somos responsables de quién elegimos. Por otro lado, somos responsables de qué expectativas pudimos haber generado, qué patrones inconscientes pudieron haberse activado cuando entramos en relación con alguien. Esta persona me va a cuidar, siempre me va a hablar lindo, siempre va a estar a disposición de mis necesidades físicas, materiales, emocionales, sexuales, va a hacer todo lo que yo esperaba, cuando en realidad tienes
a otra u otro desconectado frente, bueno, estamos conectados ahora, pero a otra u otro desconectado frente a ti. Esto es también tratando de hacer sentido de su herida de abandono. Y ciertamente vamos en una entrega posterior profundizar un poco más sobre estas heridas inconscientes que llevamos a las relaciones interpersonales. Es un tema en sí mismo, pero vamos a otro marcador importante, que es la autocrítica. Constantemente nos estamos juzgando, constantemente llevamos una especie de sentido de no ser suficiente, donde pensamos: no soy suficientemente inteligente o atractiva, o no soy suficientemente capaz. Entonces constantemente estamos alejados de nosotros mismos, enfocados en lo bien que se ven los demás y no nosotros. En esa autocrítica que también en una reflexión social, sociofilosófica, que han hecho varios autores y pensadores, más reciente Byung-Chul Han, en otro momento Finkielkraut, en otro momento Gilles Lipovetsky, importante filósofo francés, que plantean cómo, y en el siglo XIX un economista, cómo el ser humano se va alejando de sí mismo, cómo nos volvemos extranjeros o extraños de nosotros, y es con ese sentido de carencia que necesitamos comprar nuevas cosas para vernos más aceptables. Necesitamos colgarnos cosas costosas, necesitamos hacer los viajes que los cánones del viaje te indican, que tienes que pasearte por Islandia y tienes que ir a esa zona arqueológica y tomarte la foto y de alguna manera compartir tu viaje en redes sociales, como decía recién con unos amigos, que ya no disfrutas tu viaje. Te vas a tu viaje a Europa, por ejemplo, y lo tiene que sufrir todos tus amigos en redes sociales, que publicas 70 fotos al día. Y encima, tu codependiente familia, que te tiene que aguantar que los llevaste, que estás solo con la camarita mirando tu viaje a través de la cámara, como la compartes en redes sociales, en lugar de disfrutarlo, en lugar de disfrutar el momento, en lugar de disfrutar la experiencia. Así que este elemento de la autocrítica, estar todo el tiempo juzgándonos, a veces también las religiones, los métodos de desarrollo espiritual, no excluyendo al budismo, a la yoga, depende de las dinámicas que se hagan en las comunidades, se vuelven de: ¿cuánto ego tienes? No has meditado el día de hoy, no has hecho tu asana, no has saludado al sol y ya amaneció. Y de la misma manera que se pudiera estar generando culpa en un religioso tradicional, muy respetable por cierto, un religioso tradicional que no haya hecho sus sacramentos, o no haya hecho sus oraciones o sus prácticas religiosas. Entonces cuando la autocrítica llega al humano a un nivel desde donde te hacen sentir que eres negativo, que no eres suficiente, que llevas la negatividad, pecado, como lo quieras entender, o que no vales lo suficiente, vas a estar siempre en manos de algo externo, ya sean las marcas de ropa de moda, ya sean las canonjías estéticas, o el gurú, o el líder carismático, como decía Max Weber, religioso, que va a estar explotándote porque tú sientes que no eres suficiente, o peor aún, disculpen, que hay un problema fundamental en ti. Y eso también nos lleva a otro marcador de
el vértigo de ser uno mismo, que es la procrastinación. Y la procrastinación es una palabra un poquito rebuscada que significa posponer todo aquello que nos ayuda también a ser seres humanos. Esto es cerrar ciclos, terminar proyectos, comenzar algo y concluirlo, pero siempre estamos posponiendo y posponiendo y posponiendo. Y como decía Stephen R. Covey, que si piensan ustedes en dos cosas que al concluirlas, que han dejado pendientes, pero que al concluirlas se sentirían muy bien con ustedes mismos, piensen en esas dos cosas: un proyecto, una tesis, un negocio, un comenzar un proyecto propio, un terminar un vínculo o bien hacer un viaje. ¿Por qué nos mantenemos posponiendo también cosas que ciertamente pueden cambiar nuestra vida? La procrastinación también tiene que ver con el vértigo a ser nosotros. ¿Cómo me voy a ver? Mejor no lo hago, no vaya a triunfar, no vaya a sentirme bien, no vaya a estar en incertidumbre, así que mejor me mantengo en esta relación mediocre donde todos presuntamente están contentos con mi performance. Todo un tema, la procrastinación. Y finalmente el marcador en esta entrega, en esta reflexión, es el de la angustia. La angustia como la inhabilidad de estar bien con nosotros mismos, de estar constantemente con una necesidad de hacer algo. El que no sepamos estar tranquilos, el que no sepamos aburrirnos. Llegamos a casa y en lugar de incluso no hacer nada, tienes que hacer algo. O miras la pantalla del teléfono móvil, o te pones a mirar televisión, o te pones a limpiar, o te pones a revisar papeles de la universidad o del trabajo, o como fuere. Esta inhabilidad de el aburrimiento, como le llamaba Chogyam Trungpa Rinpoche, los griegos le llamaban el ocio, pero hoy en día cuando te dicen, es que mi ocio es jugar cartas, o yo como ocio colecciono cucharitas de no sé dónde. La gente piensa que ocio es como una especie de actividad en lugar de el arte de aburrirse, de estar sin hacer algo, que es justamente lo contrario a esta tendencia de angustia, de tener que hacer, de tener que ser. Y es por esta razón que constantemente nos sentimos inadecuados, nos sentimos angustiados, y parte del sistema social que te dice, mire, reciba, y parece hasta broma, mire, reciba la felicidad y esta tarjeta, alcance usted su libertad con esta tarjeta y con este préstamo, y mire que para qué esperar sus merecidas vacaciones, usted estará feliz y además va a descansar. Y el resto del año uno no descansa porque no duerme, porque debe todo lo que gastó en esas vacaciones. O esa tarjeta de crédito que te permite tu libertad te quita paradójicamente tu libertad. Bueno, pero es parte de la angustia de ser un ser humano. No se trata de eliminarla por completo, pero sí ciertamente de que tratemos de mirar la ironía con la cual nosotros mismos nos encontramos en ese vértigo, en esa pregunta fundamental: ¿quién soy? Así que, habiendo reflexionado solo algunos marcadores de este vértigo de ser nosotros mismos, vamos a traer algunas propuestas, y estas propuestas también se van a presentar en 5 puntos. La primera es la A de aburrirse, la segunda la B de bienestar, procurarnos bienestar, la R de respeto, que se vuelve fundamental construir un respeto
hacia nosotros mismos, lo vamos a profundizar. Cuarto, la I de integridad. Y finalmente la quinta palabra es la R de reír. El acróstico, un poco a manera de recordar, es la palabra en vertical abrir. La A de aburrirse, la B de bienestar, la R de respeto, la I de integridad y la R de reír. De tal manera que vamos a este primer punto, que es la A de aburrirnos o aburrirse. Se vuelve fundamental el que podamos procurar varios minutos al día y recibe varias palabras, varios nombres, contemplación, o simplemente sentarte a mirar el presente. No tienes que hacer una práctica espiritual, no tienes que cantar en algún idioma exótico, no tienes que hacer gestos o mudras o como fuere, ni ir por el librito de práctica, ni recitar de memoria un mantra. Solamente tienes que estar ahí, solamente tienes que mirar este presente y sentir que estás sin tener que hacer algo. Y esto se vuelve importante, el que entrenemos varios minutos al día. Esto genera un estado de equilibrio en ti, de homeostasis, desde donde también se regulan tus conexiones neuronales sinápticas, desde donde se autorregula tu ritmo cardíaco, donde comienzas a reducir la cantidad de péptidos de estrés, de angustia, donde tu cuerpo deja de sentirse ajeno a sí mismo, desde donde también tu sistema inmunológico se siente que no hay un peligro inminente, como ese imaginado peligro inminente de ¿y si no soy suficiente? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si no pago esa mensualidad? ¿Y si me dejan de querer porque entonces yo ya no valgo? Y como en el inconsciente mis padres constantemente me abandonaban, o al menos así lo interpreté, porque tenían que ir a trabajar, pero eso yo no lo entendía. Yo lo interpretaba afectivamente, como dice Antonio Damasio, en el campo de la sensación. Al ver que no están allí mis papás, siento que no soy suficiente, entonces siento que soy un estorbo. Entonces comenzamos con esta angustia, y al entrenar la contemplación se vuelve un acto profundamente humano. Y es por eso que pudiéramos argumentar que las prácticas espirituales en sí mismas no funcionan. ¿Por qué? Porque la mayoría te dicen: afuera está la verdad, tú has estado hijo perdido del sendero adecuado, tienes que venir a este camino espiritual de la India o del Medio Oriente o del Tíbet o de las selvas del Amazonas o del desierto, y tienes que ya llegar acá. Entonces, de alguna manera te están diciendo que en ti no está la capacidad de aceptarte, independientemente del sistema ideológico que te están vendiendo. Y esto es muy sospechoso, no importa de qué filosofía o tradición se trate. Si uno se percata, si al menos no está esto en la teoría, en la praxis siempre se crea una especie de dinámica donde hay un problema respecto a ti, donde si tú te sueltas de ese sistema filosófico vas a estar en peligro. Entonces, una vez más, hay un proceso desde donde desconfías de ti mismo, y es justamente esta propuesta en la cual aburrirnos es un acto profundamente humano de aceptación, de no tener que hacer algo, que no te va a caer un rayo si es que no haces el mantra, la oración,
si no llenas el cuenco de agua o prendes el incienso, o si no haces las purificaciones, o si no vas al día religioso establecido por tu tradición, lo cual es bueno. Lo que estoy acá cuestionando es que si no lo haces vas a ser un desdichado. Si no lo haces, entonces tu realidad se va a trastocar y vas a ser la peor persona que existe. Es ahí donde la aproximación es cuestionable. Por eso, cuando uno lee este pequeño libro de meditaciones de este gran emperador romano del siglo I, Marco Aurelio, y uno mira sus propuestas de meditaciones, se trata de estar conectado al presente, a la naturaleza, a la vida, el reflexionar sobre el sentido de tu existencia, pero no desde un canon religioso, sino un canon profundamente humano. Es allí donde surge, en este aburrirnos, donde va a surgir también la posibilidad de sentirte suficiente. Y esto nos lleva al segundo punto, que es bienestar. No un bienestar que te va a dar síndrome de abstinencia, no un bienestar que después de estar en la euforia vas a querer repetir la dosis, sino es un bienestar de, tal como dice la palabra, estar bien o bienestar, de simplemente sentirnos que estamos bien con nosotros mismos, estamos bien con el mundo, estamos bien con nuestro cuerpo, estamos bien con quien somos, estamos bien con quien miramos en el espejo todos los días, estamos bien con nuestra vida. Y no estoy aquí meramente argumentando una especie de conformismo, pero partimos de la suficiencia. Lo que he estado tratando de argumentar en términos del título de esta entrega, el vértigo de ser uno mismo, es que no nos sentimos suficientes, partimos de la insuficiencia existencial, creemos que no valemos porque no tenemos, o que no valemos porque no estamos en esa relación idealizada, o en esa situación desde donde hay que cumplir canonjías económicas, familiares, ideológicas. Y ese es como alejarnos de nosotros mismos. Por tanto, se vuelve fundamental el entrenar todos los días el bienestar. Pero es un acto de comunicación con tu cuerpo, hasta figurativamente dicho, con tu espíritu, con tu sentir, con tu estructura emocional de que estás bien y que eres capaz incluso de gestionar las dificultades que son propias de la existencia. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el respeto. Respeto es algo que perdemos muy rápido por nosotros mismos cuando nos encontramos enfocados en lo exterior. Qué mal me veo, cómo después de ese millón quiero otro millón, y como menciona este autor, empresario y conferencista que ya cité anteriormente, Ken Honda, que tiene un libro muy conocido en Occidente que se llama Happy Money, Dinero Feliz, que no te está dando estrategias de inversión, sino lo que te dice es: no somos lo suficientemente agradecidos. Somos constantemente personas que si tenemos un éxito queremos más éxitos, que si hemos logrado muchas cosas valen poco para nosotros. Es como el síndrome del acumulador, el que compra y le llegan ya las cosas y ni siquiera abre las cajas, o compra las cosas y ni las usa porque quiere protegerse de alguna manera, paradójicamente, de un vacío. Por tanto, volviendo a Ken Honda, él menciona cómo entrevista a un millonario, alguien que ya no tiene que trabajar el resto de su vida, y le pregunta que si es feliz. Él dice: no soy feliz. Oiga, ¿usted está seguro? ¿Ya se siente seguro con su plan de retiro? No, yo no estoy contento, yo no estoy conforme. ¿Por qué? Porque yo no tengo un avión privado.
Muy bien, entonces entrevistó a más de 100 multimillonarios, Ken Honda, y llegó con un multimillonario con un avión privado y le preguntó si ya estaba contento, si ya era suficiente, si estaba feliz. Él dijo, no, yo no estoy contento, yo no estoy conforme. En mi avión privado nada más caben 6 personas, quiero uno en el que quepan 40. Entonces nos damos cuenta que no hay ni en millones de dólares, o en parejas, o en fama, o algo que en realidad llegue a la suficiencia, a la satisfacción, y es ahí donde el humano, en ese tercer punto, pierde respeto. ¿Por qué? Porque en aras de obtener todo lo que obsesivamente crees que te va a hacer feliz, pierdes el respeto hacia tu salud, pierdes el respeto hacia tus relaciones, pierdes el respeto hacia el tiempo que estás vivo. Y al final, como dice el psicólogo Dan Siegel, vas a tener la tumba más lujosa del panteón o del cementerio. ¿Por qué? Porque no has dejado de querer más y más y más logros y más cosas y más ganancias. Y es cuando perdemos respeto por el genuino valor de la existencia. ¿Por qué? Porque tenemos un vértigo de ser. Si yo no tengo este avión de 20 privado, de 20 asientos, y si de pronto yo ya no paso a las canonjías sociales de la fama, del cuerpo atractivo, entonces vivimos ciertamente desconectados en ese contexto, y es ahí cuando la gente tiene cuadros de enfermedades sumamente extraños. Enfermedades autoinmunes donde el cuerpo se ataca a sí mismo porque estamos en una desconexión tan grande, en un rechazo tan grande por nosotros, que justamente el sistema inmunológico hace en consecuencia nuestras pulsiones inconscientes de no respeto y de rechazo. De tal manera que comenzamos a atacar a nuestro estómago, a nuestra glándula tiroides, tenemos el ritmo cardíaco constantemente alterado, no dormimos porque no nos sentimos bien con nosotros, apenas nos despertamos y la tensión se acentúa, y es ese no ser capaz de aburrirnos, ese no ser capaz de mirar un árbol, de sentarte y ver la maravilla que es tu cuerpo, todo lo que tienes y todo lo que te rodea, que es una razón para agradecer. Y eso nos lleva al siguiente punto, que perdemos integridad. Y la integridad tiene que ver con ese concepto relacionado de integración. Integridad, integración. Cuando hablamos por lo general de una persona con integridad, es una persona que implícitamente se respeta a sí misma, es íntegra en sus valores y principios, y por consecuencia respeta los valores y principios del otro, como por ejemplo la vida, que esta es la base de la ética. Y desde donde el ser humano tiene que entrenar la integridad por el hecho que no necesariamente nacemos con esa integridad, y se aprende de ser integrado a un círculo de pertenencia, valga la posibilidad. Cuando sabemos que nuestro yo es una unidad dentro de una pluralidad de otros yo, cuando comenzamos a entender que hay sistemas de vínculo que regulan también el bienestar del otro, como por ejemplo, tradicionalmente dicho, el que no tomemos lo que no sea nuestro, el que respetemos la vida del otro. ¿Por qué? Porque respetamos también nuestra vida.
el que también aprendamos a usar el habla para decir la verdad, el que aprendamos a usar el habla para decir cosas constructivas y no meramente banales o peor aún de carácter de difamación. Eso es algo que interesantemente, cuando hablamos de integridad, una persona que no entrena la integridad hacia otros es que ciertamente está desintegrada por dentro. No importa cuánto finjamos ser incluso personas religiosas o académicas o famosas, cuando no tenemos integridad es que ciertamente no tenemos un proceso de valoración interior, en donde para destruir a otros, aunque sea figurativa o verbalmente, ya no digamos en términos de acción, tenemos que destruirnos a nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque cognitiva, epistémicamente, simbólicamente en la mente, la construcción de uno, del yo, y del otro, del mundo, están integrados en la misma área del cerebro, en la misma área donde integramos la imaginación simbólica. Así que al causar daño en otros, ciertamente causamos daño en nosotros, que de hecho, por eso la integridad se vuelve fundamental. No importa si tenemos la oportunidad de hacer una fechoría y salirnos con la nuestra, esto es, que nadie presuntamente lo descubra, ya el daño se crea en nuestro interior simbólico, y cuando la gente habla del karma en un contexto budista piensa que hay una ley universal y que el Buda todo lo ve. En realidad, nada cerca de la realidad. Cuando se habla en la psicología budista del proceso del karma, es un proceso personal y simbólico que ocurre en términos de nuestra construcción emocional, nuestra construcción inconsciente de realidad. Así que no necesitas a un gran director del karma, no necesitas que la gente diga, qué linda persona es, y tras bambalinas uno puede ser una persona sin integridad, como muy a menudo puede ocurrir en todo el mundo en círculos políticos. Y es por esta razón que se vuelve sumamente importante entrenar la integridad. Finalmente, el quinto concepto final es reír. Y el sentido del humor se vuelve muy importante y se vuelve una integración. ¿Por qué? Porque cuando reímos nos damos cuenta de la falibilidad humana. Esto es, que somos proclives al error, que constantemente nos equivocamos, que somos imperfectos. Así que el reír se vuelve sano. ¿Por qué? Porque miramos la ironía de la vida. Miramos que no se trata de ser perfectos. Miramos que no se trata de llegar a una presunta meta, sino se trata de comprender que el camino, se trata de entender que este momento es la meta. No estés frustrado por pensar que voy a llegar aquí, voy a llegar allá, sino que si ya fueras a dejar de vivir en este momento, que te encuentre la muerte riendo. Que puedas reírte del miedo, que puedas reírte de tu disfuncional existencia. Porque sabemos que tienes una disfuncional existencia, pero está bien. Y que tu pasado no fue perfecto, creo que el de ninguno. Y que también sabemos que todos nos encontramos en una lucha interna más que externa, también lo sabemos. Pero reír es una capacidad de relajar y traer sabiduría a la perfecta imperfección de ser nosotros, a la perfecta o a la consistente inconsistencia de lo que creemos debe ser la vida. Así que el reír también trae un nivel de
integración a todo lo que hemos hablado, a aburrirse, a bienestar, a el respeto y la integridad, desde donde comenzamos a darnos cuenta que reírse no es equivalente a esta idea, a veces incluso un poco trillada, de soy feliz o soy infeliz. Reírte tiene que ver con simplemente sentir que nada es tan importante. Y cuando tú no eres importante y nada es tan importante y te ríes, te vas a acercar más a la salud mental básica que está en tu mente, que aquella idea que te dice que te tienes que tomar en serio y tienes que definir tus amistades y tienes que tener esto muy bien planeado porque tienes que ser la persona más ordenada del cementerio. No nada más la mejor cripta, sino que también tienes que tener la cripta más solemne y más respetable, que cuando se asomen otros muertos y te vean en el cementerio digan: ¡qué envidia! Mira cómo llevó su vida. No, no es así. Que podamos entender que reírnos también es una forma de agradecimiento. No, pero es que yo tenía esta relación y se perdió. No, es que este ser querido murió. Ciertamente es doloroso. Ciertamente tenemos entregas en Centro Himalaya donde también abordamos el tema del duelo, del dolor, de una manera, por supuesto, respetuosa y amorosa. Pero aquí lo que invito a las personas es que no definan la relación con una persona, por ejemplo, si falleció, con sus últimos días. Defínanla por los pocos años que convivieron con ella, si acaso, o los muchos años que convivieron con ella, y lo lindo que fue estar vivos mientras estuvieron en ese vínculo. Pero no meramente ver esa amargura, el tratar de ser solemne y pensar que todo debería de llegar a una conclusión narrativa donde todo acabe perfecto, donde siempre seamos la idea de nosotros que nunca existió, y emocionalmente la construimos frustrados. Así que con esto voy a ir cerrando esta entrega. Vamos a hacer una meditación corta con estos 5 puntos, con el acróstico abrir: A de aburrirse, B de bienestar, R de respeto, I de integridad y R de reír. Es una meditación corta, bueno, se puede hacer mucho más larga, pero me parece que estamos un poco sobre el tiempo. Y para personas que no han meditado anteriormente, les recomiendo que puedan también en Spotify, por ejemplo, tenemos un canal solo de meditaciones. Buscan Centro Himalaya y allí están las meditaciones guiadas. Son cortas porque la mayoría de nosotros no tenemos 1 hora o más tiempo para la meditación, pero ustedes pueden poner pausa en la meditación y mantenerse más tiempo en los puntos o en las experiencias. Luego continúa la meditación guiada, o simplemente pueden hacerla a su propio ritmo, a su propia velocidad, recordando los puntos específicos de cada ejercicio. Sin más, nos sentamos con la espalda recta, podemos cerrar los ojos, pero olvidaba decirles, disculpen, pongan la punta de sus dedos debajo de las axilas y con el dedo pulgar de cada mano tocan el centro del pecho, el chakra del corazón. Cierran los ojos, solamente conscientes de la respiración. Y vamos a enfocarnos en el primer punto, que es aburrirse. En este momento no hay que hacer algo.
En este instante no hay que recordar, no hay que analizar, no hay que juzgar. Nos aburrimos en este instante presente, sin tener que ser algo o alguien. Solo siéntanse parte de este presente. Cambien con el cambio. Solo sean este momento, sin tener que hacer. No hay nada que hacer. La vida no es de logros. La vida es solo de estar en este instante. Aburrirse es aceptarse, sin tener que sentirse forzado a algo porque no somos suficiente. Siguiente punto, bienestar. Conéctate justamente a este bienestar natural. Comunica bienestar a tu cuerpo. Comunica bienestar a tu mundo. Bienestar a este momento que de incontables experiencias y coincidencias estás aquí, estando y decidiendo estar bien. El siguiente punto es el respeto. Te respetas a ti. Respetas tu existencia. Respetas tu cuerpo. Respetas tu espacio y tu identidad. Y este respeto es el que siempre mantienes en ti y no permites que se transgreda de ninguna forma porque tú te aprecias. Porque primero que nada tú te respetas a ti misma. El siguiente punto es la integridad. Tu cuerpo está integrado en orden, tus órganos, tus sistemas cardiovascular, inmunológico, endocrino, y de la misma manera que tú tienes integridad, los demás la poseen. Donde no transgredes ni tu cuerpo, ni tu estructura emocional, ni tu espíritu, ni el de los demás, ni el de la naturaleza, de los animales y todo lo vivo. Integridad es pertenencia, porque eres una unidad en una multiplicidad de seres, de ecosistemas, de vida. Y finalmente reír, que no necesariamente hay que generar risa, pero sí le sonríes
a tu vida. Te puedes reír de tu pasado imperfecto. Te puedes reír de que la existencia no es lo que parece, de que no somos quien pensamos, de que tampoco nadie es como imaginamos. Y como decía el maestro budista Trungpa Rinpoche, todo parecería ser una gran broma cósmica, que en realidad es una broma psicológica. Le reímos amorosamente a nuestros órganos y a nuestras células. Que el estar vivo no tiene una verdad solemne, sino una verdad sabia y feliz, donde no hay que llegar a ningún lugar, sino reír y estar en el presente. Hacer las paces con nosotros es hacer las paces con el mundo. Hacer las paces con el pasado y con el futuro, estando en el presente, sonriéndole a la vida, sonriéndole al miedo, sonriéndole a tu imperfección. Y podemos permanecer el tiempo que deseemos en esta experiencia, respirando y reflexionando en estos 5 puntos. El primero, aburrirse; el segundo, bienestar; el tercero, el respeto; el cuarto, la integridad; y finalmente lo que integra los puntos anteriores, que es reír. Reír porque estamos conscientes de las inconsistencias que significa estar vivo, y eso está bien. Y poco a poco vamos abriendo los ojos con gratitud y decimos 3 veces la palabra gracias. Una vinculada hacia el pasado, otra hacia el futuro irónico que nos espera, y 3 gracias al presente. Nos enfocamos al pasado, gracias; al futuro, gracias; y al presente, gracias. Muy bien, hablando de gracias, nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien. Hasta pronto.